Hola, hola, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Diego Villarroel, pastor actualmente de la Iglesia Presbiteriana de Concepción, y es para mí un gusto el poder hoy día estar acompañándoles en esta transmisión para que podamos todos nosotros, desde nuestros hogares, celebrar el nombre de nuestro Dios en este que es su día. Y me siento sumamente privilegiado y agradecido por la invitación del consistorio de la duodécima iglesia ahí en Santiago, Iglesia 1, por la consideración de poder invitarme hoy día a participar de la predicación del Evangelio con cada uno de ustedes. De mi parte y de parte de todos los hermanos miembros de la Iglesia Presbiteriana de Concepción, reciban de nuestra parte un cariñoso y caluroso abrazo en el Señor. El desafío que tenemos hoy día es poder predicar un hermoso pasaje que quiero invitarle a que usted pueda tener ahí abierta en su Biblia o en la aplicación de su teléfono, donde quiera que usted escudriñe la palabra del Señor, la lea. Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué duda cabe, queridos hermanos, que la pandemia del COVID-19, que nos ha mantenido distanciados físicamente, que ha obligado a cerrar las reuniones públicas de la iglesia, ha acentuado una característica que es muy patente en la espiritualidad de muchos creyentes? Y esta característica es también muy similar a la que vemos en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad altamente individualista, vivimos en una sociedad altamente consumista, que constantemente te invita a ver la vida y a ver el mundo de manera autocentrada. Y eso de alguna manera también ha afectado la visión que tenemos acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque mucho de la fe hoy día viviéndose en plena pandemia se ha transformado en un producto de consumo. En tiempos de pandemia, para muchos la fe se ha transformado en un producto de consumo, en donde las personas pueden elegir hoy día entre una gran oferta, ¿sí? Como una especie de supermercado de las redes sociales, los cultos transmitidos en diferentes partes del mundo, a través de distintas plataformas, por diferentes predicadores, el poder elegir a cuál conectarme, qué mensaje escuchar, qué iglesia hoy día visitar. Y si bien ciertamente la tecnología nos ha permitido, por ejemplo, hoy día que yo desde Concepción esté pudiendo compartir la palabra con ustedes, también ha acentuado esas otras características negativas que debemos aprender a discernir para que no perdamos lo esencial al momento de percibir realmente el cómo ser una iglesia, el cómo ser una comunidad cristiana. La razón de ello es porque si miramos al ejemplo de nuestro propio Dios, vemos que el Evangelio nos dice que Dios nos amó de tal manera que decidió entrar en la historia a través de la persona de Jesús y nos probó su amor entregándose en la cruz para allí pagar la deuda que yo tenía con Él y la deuda que tú tenías con Él. Dios fue aquel que tomó la iniciativa porque nosotros no podíamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y por lo tanto también mucho menos podíamos amar a nuestro prójimo por encima de lo que nos amamos a nosotros mismos. Es por eso que el sacrificio de Cristo es un hecho fundamental que nos libra de las consecuencias eternas y temporales del pecado, con el fin de que podamos revertir en nosotros esos efectos de una fe superficial, esos efectos de una fe consumista,
quienes logramos comprender en profundidad el sacrificio y la entrega y el amor de Dios por nosotros, no podemos rendirnos a la corriente de este mundo, siguiendo y perseverando en una visión de iglesia que está más asociada a esta perspectiva consumista que vemos de manera tan tangible en nuestro entorno social hoy día, en tiempos de pandemia, tal vez más que nunca. Incluso, tal vez yo podría preguntarle cuánto usted ha crecido espiritualmente, cuánto usted ha profundizado su relación con Dios y también cuánto usted ha profundizado su relación con su prójimo, con sus hermanos de la iglesia en este tiempo de distanciamiento físico. Ciertamente lo virtual nos ha ayudado a mitigar el efecto, pero realmente sabemos que tal vez hoy día mismo, tal vez hermanos nuestros que participan de nuestra propia iglesia, de nuestra propia comunidad, pueden estar pasando momentos difíciles, de profunda crisis. Y nosotros hoy día no estar al tanto de ello, porque hemos precisamente perdido algo que en la comunidad cristiana es esencial. El hecho de estar juntos y de convivir juntos, de animarnos juntos. Y de hecho de eso se trata esta predicación. Ese es el título de este sermón. Hoy día yo quiero invitarle a que recordemos este mandamiento de la mutualidad que el apóstol Pablo expresó en muchas de sus epístolas y que también nosotros vemos acá en la epístola a los Hebreos, exhortándonos unos a otros. Exhortándonos unos a otros. Y si bien no tenemos certeza de quién es el autor del libro de los Hebreos, lo que sí sabemos es que Hebreos le escribe a una comunidad de personas que se habían convertido al cristianismo y que habían pasado desde un trasfondo judío, desde un trasfondo religioso, ¿cierto?, muy estricto, a una vida de discípulos de Cristo Jesús. Pero la singularidad que tal vez nosotros podemos desprender de lo que el autor de Hebreos le escribe a sus destinatarios es que muy posiblemente ellos habían también caído en el desánimo espiritual, en la superficialidad espiritual. Como también tal vez le hemos visto brotar en medio de nuestros tiempos por causa también de la pandemia que estamos viviendo. La fe de muchos se había debilitado y se había debilitado al punto de que habían dejado de convivir, habían dejado de congregarse, habían dejado de considerarse unos a otros, de exhortarse unos a otros, de animarse unos a otros. Y el autor de Hebreos entonces nos plantea en este texto algunas indicaciones de cómo contrarrestar ese efecto de la superficialidad de nuestra fe y cómo ello también impacta en la comunidad para que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser inundados con una verdadera visión de lo que es ser iglesia, a pesar de que tal vez podemos estar pasando por tiempos difíciles. Porque la iglesia del primer siglo, usted convendrá conmigo, porque lo más probable es que usted lo sepa, también pasó por diversas dificultades, también pasó por apremios. Fue una iglesia altamente perseguida, una iglesia altamente discriminada. Pero a pesar de ello, ellos se mantenían juntos y mantenían viva la comunión, más allá de las dificultades que tuvieron que atravesar. Entonces, hoy día quiero compartir contigo tres elementos que pueden mantener viva nuestra comunión. Tres elementos que se desprenden de este mandamiento de la mutualidad, de exhortarnos unos a otros, de animarnos unos a otros. Y el primero de ellos está en el versículo inicial de este texto que nosotros leímos, ¿cierto?, al inicio, el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. La palabra original, que se traduce como mantengamos firme, en realidad es una sola palabra, es una palabra que tal vez le suene conocida, es katekomen, mantener firme, katekomen,
De ahí viene la palabra que, sobre todo los que somos presbiterianos de cuna, conocemos muy bien, que es la palabra catecúmenos. Este concepto es muy, muy interesante porque el catecúmeno, ¿cierto? En el sentido literal de la palabra, significa aquellos que se afirman o aquellos que se apegan. El catecumenado es un proceso de afirmarse en la fe, es un proceso de apegarse también a la comunidad para poder declarar nuestra fe y hacernos miembros de una iglesia local. ¿Ah? De hecho, ese es el propósito de la clase de catecúmenos, ¿sí? Tomar a personas recién convertidas o personas que vienen de otros contextos evangélicos para que ellos puedan afirmarse en la fe presbiteriana en particular y poder también afirmarse en la decisión de convivir y hacerse parte de una iglesia local, ¿ah? De el perseverar como discípulos de Cristo Jesús. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo algo sumamente revelador con este concepto del catecumenado. ¿Sí? Delante del desánimo, delante de estos tiempos difíciles que pueden hacer brotar la superficialidad de nuestra fe, él nos indica que una primera manera de contrarrestar eso es que nos apeguemos firmemente a lo que hemos aprendido. Que hoy día, tal vez más que en otros momentos de nuestra vida, nos mantengamos firmes, nos apeguemos, ¿cierto?, a lo que creemos y a lo que confesamos, a aquellos valores que hemos aprendido por parte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es decir, en medio del desánimo, a lo que nosotros debemos tal vez hoy día apegarnos más que en otros momentos de nuestra vida por causa del contexto que estamos nosotros viviendo, es a lo que nosotros confesamos. Y esta palabra profesión, ¿cierto? Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión, es otra palabra muy interesante en el original, es la palabra homología. Y la palabra homología significa literalmente un discurso en común. Significa literalmente tener una confesión o un credo. En momentos, hermanos, de desánimo espiritual y tal vez hoy día de distanciamiento de nuestra comunidad de fe, apegarse a nuestras declaraciones de fe que tenemos en común como discípulos de Cristo nos puede también dar un sentido de unidad más profundo. Porque lo que nos une no es solamente el hecho de convivir en un mismo espacio físico. Lo que nos une no solamente es el hecho de tal vez convivir con personas con las que tenemos intereses en común porque participamos de la misma iglesia. Lo que nos une es muchísimo más superior, que es nuestro Salvador Jesucristo. Lo que nos une es aquello que creemos y confesamos respecto de nuestro Salvador. Y eso se hace tangible, queridos hermanos, y se hace posible domingo tras domingo cuando nos reunimos, hoy día tal vez virtualmente, a estudiar la palabra de Dios juntos. Ello sucede cuando virtualmente seguimos congregándonos para cantar las mismas alabanzas, para cantar los mismos himnos, para orar juntos. Aun cuando no estemos físicamente reunidos, el hecho de participar de una transmisión que nos guía en los mismos textos bíblicos, que nos guía en las mismas alabanzas, que nos guía en las mismas oraciones y en la misma predicación, nos hace entender que nuestra unidad no depende solamente de los lazos que hemos construido en base a la presencialidad y a la simpatía que tenemos por el otro, sino que se construye también en base a este concepto de mantener firme nuestra profesión. Lo que nos une es lo que creemos y confesamos. Y creemos y confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El tener una confesión y una profesión comunitaria nos ayuda a entender de manera más profunda cómo fundamentar adecuadamente nuestra fe para no caer solamente en lo superficial, para no ser uno más de aquellos que perciben la fe como un producto de consumo. Y yo se lo dije al principio, uno de los grandes problemas que tenemos en esta cultura consumista es que muchos solamente participan porque quieren escuchar
un sermón que les sirva. Porque quieren tal vez entender algo que está en las Sagradas Escrituras para un provecho personal, sin necesariamente, por ejemplo, participar de los otros elementos de la liturgia. Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis, y probablemente es algo que no pasa aquí en Iglesia 1, pero que sí yo he percibido como un fenómeno transversal en varias iglesias. Que cuando inicia la transmisión, al principio la cantidad de personas que participan desde el preludio es inferior a la cantidad de personas que participan de la predicación. Y eso me ha llevado a creer y de alguna manera a pensar que muchos sencillamente con esta visión consumista prefieren quedarse solamente con aquello que está en lo medular para ellos, que es la predicación. De alguna manera despreciando que las otras partes de nuestra liturgia también son sumamente importantes para preparar nuestro corazón, aun cuando no estemos reunidos físicamente, pero prepara nuestro corazón para oír la palabra de Dios y poder conectarnos con Él a través del mensaje predicado. Pero de alguna manera despreciamos el hecho de cantar las mismas alabanzas, de participar en las mismas oraciones, de leer los mismos textos bíblicos. Por eso, querido hermano, creo yo, porque creo que también aquí hay un sustento interesante en la Biblia, que es muy importante que comprendamos que la adoración comunitaria, aún en medio de tiempos de pandemia, se inicia cuando confesamos este discurso en común, esta profesión que comienza desde el preludio, cuando cantamos todos juntos, que continúa con la lectura de los textos bíblicos, que continúa con las oraciones públicas, que continúa con la predicación del Evangelio. No caigamos en esa visión consumista de tal vez quedarnos acostados en nuestra cama tomando desayuno o tomando el refrigerio, ¿cierto? Dependiendo de las iglesias cuando hacen su culto, si en la mañana o en la tarde, esperando solamente lo que me importa, ¿cierto? Que es escuchar la predicación. Y perder de vista que en un mismo instante, tal vez no juntos, pero sí unidos espiritualmente, estamos alabando como un cuerpo a nuestro Señor. Primero, ¿cómo podemos lidiar con el desánimo en medio de tiempos de pandemia? Manteniéndonos firmes en nuestra profesión, en este discurso común, en aquello que nos es común, que va más allá de lo superficial, que se enraiza en la profunda convicción de que tenemos un gran Salvador, Jesús. Pero hay una segunda cosa que dice el autor de Hebreos, que es considerarnos los unos a los otros. Es decir, primero mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, participar junto a nuestros hermanos de los momentos de adoración, aun cuando ellos se propician de manera virtual. Pero también el verso 24 nos dice que tenemos que considerarnos los unos a los otros. Lo dice claramente ahí el texto. Considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Considérense los unos a los otros para estimularse al amor y a las buenas obras, ¿cierto? Esta partícula, esta conjunción y, es decir, que el momento de la confesión comunitaria de nuestra fe es muy importante para renovar nuestra fe. Sin embargo, ella no es suficiente, porque para confesar juntos la fe, usted necesita tener relaciones con otras personas. Necesita establecer vínculos con otras personas. Por lo tanto, tan importante como es conectarse a participar de la adoración que está expuesta, ¿cierto?, virtualmente para que nos una un mismo sentir, así de importante es que tampoco nosotros perdamos el vínculo y las relaciones estrechas que debemos establecer con quienes son nuestros hermanos en la fe. Porque aquí la palabra que está utilizando el autor de Hebreos, ¿cierto?, considerar, puede significar varias cosas. Yo quiero de alguna manera profundizar en esta palabra a través de tres dimensiones: el percibir, el conocer y el entender.
Considerar a otro es percibir, conocer y entender. Primero, percibir a otro. Eso significa darnos la oportunidad de percibir que hay más personas que también están eh, congregadas y están sumadas a esta adoración comunitaria que tal vez, si bien no es presencial aún, sí nos une lo virtual. Ya se lo dije anteriormente, nos une aquello que es superior a nosotros, que es Cristo Jesús. Pero ¿cuántas personas tal vez pasan desapercibidas? Y no solamente en lo virtual yo creo que acentúa eso, porque no nos permite ver quién se conectó y quién no se conectó. Pero esto incluso en lo presencial a veces es un problema para nosotros. ¿Cuántas personas pasan por nuestras iglesias sin ser percibidas, sin ser notadas, sin ser atendidas? ¿Por qué? Porque estamos demasiado ensimismados en una adoración que busque satisfacer mis necesidades, sin necesariamente percibir que Él está aquí sentado a mi lado. Por eso el segundo aspecto es conocer. Es primero percibir al otro, pero ¿para qué? Para conocerlo, para conocer su historia, para conocer de sus luchas, para conocer de sus éxitos, para, como dice la Sagrada Escritura, alegrarnos con aquellos que se alegran y llorar con aquellos que lloran. Es conocer a otro, no solamente desde la apariencia, sino desde un vínculo más profundo. ¿Para qué? Para entender a esas personas, poder empatizar con ellas, poder llevarlas también a una profundidad de su relación con Dios que sea transformadora para esa persona también como lo puede ser para mí. No sé si, queridos hermanos, vamos siguiendo lo que el autor de Hebreos le está diciendo a la iglesia en aquella época. Está diciendo, ok, es de alguna manera natural que atravesemos por tiempos de dificultad en nuestra fe, de desánimo, como los que estamos viviendo hoy día por causa de la pandemia. Pero, ojo, mantengamos firme nuestra profesión sin fluctuar. Hay algo que nos une, que es superior, nuestra profesión de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y considerémonos, no dejemos de vernos, no dejemos de llamarnos, no dejemos de encontrarnos, aunque sea por Zoom, por Meet, aunque sea por WhatsApp, aunque sea una llamada telefónica, no dejemos de considerarnos, no dejemos de querer mantener viva esa comunión. Probablemente en diversas iglesias hoy día también lo que se hace es reuniones virtuales para que las personas de todas maneras se vean los rostros, compartan. Pero eso, hermanos, no solamente debe partir de nosotros como una queja. Porque muchas veces cuando hablamos de eso, ¿cierto? No, que hay personas que pasan desapercibidas en la iglesia. Muchos terminan quejándose diciendo, sí, es verdad, pastor, yo me he sentido muchas veces postergado, como que nadie se acerca, como que nadie me cuida. Y yo no quiero que usted se sienta hoy día como una víctima. Yo lo estoy tratando como victimario. Porque también hay responsabilidad en usted que no se ha acercado y no ha roto esas barreras para conectarse con los otros, para considerar a los otros. Eso parte también de la voluntad de cada uno de nosotros que queremos sumarnos a la comunidad de discípulos de Cristo y ser miembros de una iglesia para servirla, no para servirnos de ella, para servirla, para amarla, para disponer de nuestros dones y entregar de lo que el Señor nos ha dado para servir a esta comunidad, no con una visión consumista. Entonces, déjenme resumir. Mantenernos firmes en nuestra confesión comunitaria es sumamente importante. Tenemos que seguir adelante conectados, aunque sea virtualmente por ahora, para adorar al Señor juntos. Eso ayuda a lidiar con el desánimo de nuestra fe. Pero a eso debemos sumarle el hecho de relacionarnos con los otros para percibir a los demás, para conocer a los demás y para entender a los demás. Y de esa forma poder animarnos unos a otros. La conclusión lógica del autor de Hebreos es la que sigue en el verso 25. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No podemos seguir perdiendo esos momentos de estar juntos, conectados con nuestros hermanos. Ese es el tiempo que debemos aprovechar como un momento
sumamente relevante en nuestras vidas, porque ese momento es un momento esencial y por lo tanto hoy día tal vez esta recomendación podría ser excluyente por las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? No podemos congregarnos. Sin embargo, eso no quita, hermanos, que sigamos alimentando en nosotros el deseo ferviente de que llegue aquel día en que podamos volver a estar juntos, en que podamos volver a abrazarnos, en que podamos volver a participar de la comunión juntos, de la cena del Señor juntos, poder abrazarnos y poder también de alguna manera, porque no solamente hay personas a las que se le acentuó con la pandemia su visión consumista de la iglesia, hay otras personas que se acentuó esa relación saludable que tenían con la iglesia y que hoy día la echan de menos profundamente, porque la valoran tal vez más que en otras ocasiones, porque hoy día no la tienen, porque hoy día no tenemos esa posibilidad. No dejando de congregarnos. Hermanos, el texto finalmente dice, exhórtense entonces los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. Y con esto quiero empezar a terminar. Esta palabra, exhórtense, traducida por la Reina Valera, proviene de la palabra en griego que probablemente usted la conozca o la haya oído en otros contextos, parakaleo. Es el verbo parakaleo, que también viene, que se deriva en el sustantivo parakletos, ¿sabes? Que se atribuye al Espíritu Santo. Parakaleo. Literalmente, ¿sabe lo que significa este verbo? Llamar a otro a nuestro lado. Llamar a otro y ponerlo a nuestro lado. Por lo tanto, cuando usted observa que hay tal vez alguna persona que se congregaba en la iglesia y que no lo he visto conectado últimamente, que no ha participado en los grupos familiares, que no ha estado asistiendo a algunas reuniones virtuales que hemos tenido. La Biblia entonces nos dice que lo que debemos hacer como discípulos de Cristo y hermanos de aquella persona es paracarearla. ¿Sí? Inventé una palabra. ¿Sí? Paracalearla. Es decir, llamar a esa persona a nuestro lado, tomar el teléfono, mandarle un mensaje, dejarle un WhatsApp. Porque sobre todo, aquellos que vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, no podemos ignorar, no podemos sencillamente obviar la importancia de estar juntos, de animarnos, exhortarnos, ¿cierto? A perseverar en la fe, a mantenernos firmes en la fe. Hoy día no podemos invitar tal vez a esa persona a tomar un café, pero una llamada telefónica y una promesa de que, oye, apenas se pueda, vamos a tomar un café. Oye, apenas se pueda, compartamos un almuerzo con la familia. Oye, apenas se pueda, salgamos un fin de semana tal vez a conocernos más, a disfrutar de la comunión. Queridos hermanos, finalmente el autor de Hebreos termina diciendo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejen de congregarse. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, la expectativa de que Jesús volverá también genera un sentido de urgencia en nosotros, de poder vivir el reino venidero hoy día y poder construir aquel reino que será consumado de manera plena cuando Jesucristo regrese, también de alguna manera real hoy día, estando con nosotros, discípulos de Cristo. Por lo tanto, quiero dejarte algunos desafíos, algunas preguntas para concluir esta predicación. ¿Cuál es tu actitud hoy día frente a los momentos de conexión virtual para adorar al Señor? Yo sé que a muchos no les gusta. Yo sé que incluso para algunos hasta es inapropiado. Pero de alguna forma hemos aprendido a que esto mitiga ese deseo que tenemos de adorar juntos. ¿Cuál es hoy día tu disposición para conectarte con aquellos
a los que te une algo que es superior a ti mismo, que es Cristo Jesús y tu fe en Él. Otra pregunta. ¿En qué momentos de tu vida abres espacio para considerar y estimular a otros? ¿Te has hecho tal vez ese espacio en tu agenda para poder percibir a los otros, para poder conocer a los otros, para entender a los otros que están ahí en tu propia comunidad, en tu propia iglesia local? ¿Existe alguien que tal vez hace tiempo que no ves conectado, que hace tiempo que no llamas y que tal vez es hoy día una buena razón para calearlo, para llamarlo a tu lado, para mandarle un mensaje, para saber de él, para saber de ella? ¿Qué harás en relación a eso? Finalmente, el autor de Hebreos, al igual que la iglesia en aquella época, hoy día nos exhorta a que nos llamemos, a que nos animemos, a que nos cuidemos unos a otros. Es algo que podemos empezar a practicar hoy mismo. Es algo que podemos empezar a practicar ya, apenas termine esta transmisión. El poder vivir una comunidad, no, como dijimos en la introducción, desde la óptica de esta sociedad consumista, sino desde la óptica de una comunidad del pacto que vive el reino de los cielos, estando juntos, unidos por algo que es superior a nosotros, para poder animarnos, conocernos y exhortarnos para seguir adelante en este camino, por muy difícil que hoy día tal vez sean las circunstancias. Que el Señor te bendiga, te anime, te cuide y ponga el deseo ferviente en tu corazón de seguir conectado con tu comunidad y con tu iglesia local. Vamos a orar. Querido Señor, te alabo y te bendigo porque nos has permitido disfrutar de un tiempo hermoso en contacto con tu palabra. Y queremos, Señor, que estas reflexiones no queden sencillamente guardadas en un video que está ahí archivado en la red, sino que puedan ser atesoradas en nuestros corazones. Que aquellos conceptos, Señor, que aquellas verdades que provienen de ti puedan ser puestas en práctica por todos nosotros. Para que, Señor, las circunstancias que estamos viviendo no hagan mella en nuestra fe. Que las circunstancias que estamos viviendo no hagan mella en nuestra comunión con nuestros hermanos. Desafíanos, Señor, a seguir conectados contigo y a seguir conectados con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, necesitamos tanto de ti para seguir adelante. Bendice a esta iglesia, bendice a cada persona que se ha conectado. Cuídale, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Desde aquí, desde Concepción, un gran abrazo y sigamos cuidándonos. Ya tendremos algún tiempo, tal vez más temprano que tarde, para volver a estar juntos, para abrazarnos y seguir adelante. Dios te bendiga.